Al principio todo era oscuridad, y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo, y vio que era buena. Y con el tiempo Dios fue haciendo todo lo demás, el universo y los planetas, las estrellas, las plantas y los animales, la lluvia y los ríos. Luego creó al hombre, y poco después a la mujer. Y pasaron los años, y el hombre y la mujer descubrieron que todos aquellos fenómenos creados por Dios tenían una explicación racional. Descubrieron, por ejemplo, que el universo empezó con una gran explosión. Descubrieron cómo y por qué se formaron los planetas, cómo nacen las estrellas y cómo mueren. A medida que pasaba el tiempo, el hombre y la mujer iban descubriendo más y más cosas, hasta que un día alguien se preguntó, si todos estos fenómenos tienen explicación, ¿qué pinta Dios en todo esto? Yo creo que hay algo. Dudo un poco de la religión, la verdad. Pero tampoco soy ateo, claro. Creo que todo el mundo, ¿no? Somos religiosos. El tema de pensar que hay algo más allá y tal, yo, por ejemplo, no le doy mucha vuelta. Católica, practicante, pero romana, vamos. Más bien agnóstico. A veces pienso que por desgracia no soy creyente. Me dan cierta envidia los creyentes. Me considero católico extraño, igual, no lo sé. ¿Cómo me imagino a Dios? Yo no le doy ninguna explicación porque algo todo se crea por algo, pero en tema de religiones yo creo que es marketing puro y duro, desde siempre. O sea, es el inicio del marketing. Creo que no hay nada más allá de la muerte. Bueno, yo creo que yo, ateo, como tampoco creo mucho en el tema religioso, pues bueno, en lo que es los fundamentos científicos, ¿no? O sea, el tema microorganismos, un poco este rollo, Darwin, este tipo de cositas. No tiene que ver nada, la ciencia será la ciencia y la religión es otra cosa. La religión es otra historia, que por supuesto nunca te defraudará tanto como la ciencia. Lo que dicen algunas religiones, polvo eres y en polvo te has de convertir, hasta ahí están de acuerdo con la ciencia, ¿no? Vamos, no hay ninguna discusión. ¿Quién va? El alma de Luis Mazacanes. ¿Y de dónde viene usted? Vengo porque el apocalipsis me ha pillado. No me diga. ¿Y usted quién es? Yo soy San Pedro. ¡Hombre, San Pedro! Pero bueno, tanto gusto, me alegro de conocerlo. Antes tiene que decirme si ha sido bueno o no en la otra vida. ¿Yo bueno? ¿Un alma bendita? Entonces venga para acá y me cuenta con detalle lo del apocalipsis, que no lo tengo yo del todo claro. Hola chicos, ¿cuántos de vosotros creéis en Dios o en un Dios? Levantad la mano, por favor. No os avergoncéis, ¿eh? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues me imagino que tiene barbas blancas, que es un señor mayor y que está sentado en una nube. Es que yo pienso que Dios puede ser como uno se lo imagina. Que Dios puede ser como uno se lo imagina. Es decir, que cada uno se imagina a Dios como quiere. Sí. ¿Tú cómo te lo imaginas? Yo no me lo imagino. Yo creo que se inventó para explicar cosas que no se sabían, pero que hoy en día ya no tiene sentido. Nosotros fuimos monos y si Dios nos crió, pues tendría que haber sido mono. Pues yo creo que en general la religión era para controlar al pueblo y para que no se preocupara de cosas que hacía el rey y así. Independientemente de la fe que profese cada uno, el hecho es que vivimos en una cultura cristiana. Buena parte de nuestro esquema moral y nuestra forma de ver la vida se basa en el cristianismo. También nuestro arte, claro, y por tanto nuestro sentido estético. En casi todo lo que nos rodea hay un vestigio cristiano, incluso cuando paseamos por la calle. Esta es la iglesia de los Santos Juanes de Bilbao. Se empezó a construir en 1622 y es de estilo barroco clasicista. En su interior alberga un tesoro poco conocido. Se trata de un pedazo de lignum crucis, o sea, un fragmento de la cruz donde Jesús fue crucificado.
Por supuesto, no hay ninguna prueba de que estas diminutas astillas pertenezcan realmente a la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué hacen aquí? Bueno, hay una posible explicación. En el año 787 se celebró el Segundo Concilio de Nicea. Allí se decidió que todas las iglesias debían tener una reliquia para que pudiesen ser consagradas. Algo como, por ejemplo, un lignum crucis. Esto disparó el mercado de reliquias. De hecho, si todas las reliquias que la Iglesia reivindica fuesen verdaderas, algunos santos habrían tenido 20 dedos, y Jesucristo, Dios me perdone, habría tenido media docena de prepucios. Manolete llamó 3 veces al gato. Y a mí que me emociona esta cobra. Para mí Dios es un amor, fundamento y origen de todo. Rafael Aguirre es catedrático emérito de Teología de la Universidad de Deusto. ¿Choca la religión, la creencia en Dios, con la ciencia? A veces ha chocado, porque se pensaba que Dios era la causa tanto de la lluvia como de un accidente, de una enfermedad, de la victoria de un ejército o de la derrota de un pueblo. Hoy sabemos que las cosas no son así, que Dios no es una causa más, entre otras causas, que la realidad se explica pues por los fenómenos y por sus causas. Y, por ejemplo, el tema del creacionismo y del evolucionismo. No se pueden leer los textos bíblicos tomándolos al pie de la letra. La evolución es un dato incontestable. ¿A qué has hablado de los textos sagrados? ¿A qué género literario atribuyes la Biblia? ¿Sería un libro histórico? ¿Sería un libro mítico? ¿Qué sería? Bueno, la Biblia es un conjunto de libros, escrito además durante mucho tiempo. Hay libros narrativos, hay textos narrativos, hay textos legislativos, poéticos, líricos, epistolares. Entonces, habrá que ver en cada caso de qué género literario se trata para poderlo leer adecuadamente. Y en todo caso, lo que hay que hacer es meterse en la cultura lejana en que esos textos están escritos, si no incurrimos en etnocentrismo y hacemos lecturas que tergiversan radicalmente la Biblia. Buena parte del Antiguo Testamento pues son textos de carácter mítico que quieren dar respuestas a interrogantes que tiene de siempre la humanidad. Dios se sitúa en otro nivel y la acción de Dios se sitúa en otro nivel. Dios no viene para sacarnos las castañas del fuego, pero Dios está siempre con nosotros. No es lo mismo ser creyente que ser crédulo. ¿Nunca se ha preguntado por qué está aquí? Ya, el año pasado fuimos a Miami, el anterior a California. No, quiero decir por qué estamos aquí, en este planeta. No. Bien. ¿Han deseado conocer la razón de todo esto? No. De acuerdo. Bien. A través de la historia ha habido hombres y mujeres que han buscado una solución a los misterios de la existencia. ¡Es estupendo! Y a esos tipos les llamamos filósofos. ¡Oh! ¿Y es de eso de lo que estamos hablando? ¡Exacto! ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? La ciencia no puede responder a estas preguntas. Nadie puede. Stephen Hawking escribió que la filosofía ha muerto porque no ha sido capaz de mantenerse al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia. Me pregunto si tendrá razón. Ain't got no home. ¿Cuántos de vosotros creéis en Dios? ¿Podéis levantar la mano? Después de todo lo que ha sucedido en el siglo XX y antes, o sea, es decir, se puede pensar en Dios después de Auschwitz, como dicen algunos. Pues habrá que replantearse la pregunta, o por lo menos pensarla desde otras posiciones. La mayoría de los mayores aquí nos han educado, bueno, ¿a qué vamos a hablar, no? En la creencia pura y dura que la conciencia la teníamos así de estrecha y todo era pecado. Y luego te das cuenta en la vida que, bueno, que realmente pues es otra, la vida es otra, hay una ética, ahora digamos a los chavales se les enseña una ética que es con la que tienes que vivir. Lo que no sé es cómo he llegado a ser un poco medio normal.
entre comillas, ¿no? Porque claro, o te ibas de monja porque te iban dirigiendo porque eras un poquito estudiosilla y tal, vamos, es que tenías unos problemas de conciencia terrible. Yo, por ejemplo, sí, claro que he vivido pensando que los católicos y cristianos éramos los santos, pero la realidad de la vida me he dado cuenta que no. A mí personalmente me han hecho más daño personal las personas que se creen muy religiosos. Nos forzaban a creer todo. Teníamos que creer todo lo que nos decían. Si esto era negro y blanco, no podíamos ni opinar. Pero claro, hoy en día cada uno tiene otra manera de ver. Y hemos estudiado y hemos leído y hemos pensado por nosotras mismas. Yo no tuve una educación de religiosas, yo no fui a un colegio religioso de todas formas. Y me alegro muchísimo. Pero vamos, de todas formas, está en nosotros. Y nos han creado unos tabús, una serie de cosas en muchísimos aspectos que nos han dejado, yo creo, marcadas. Hemos disfrutado de la vida, claro está, pero nos han dejado marcadas. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rat patrol on the cat patrol. La religión, más allá de ser una cuestión personal, modela nuestro mundo y a veces lo convierte en un lugar peor. Por supuesto que el fanatismo no es algo intrínseco a la fe, pero es un hecho que la religión, como cualquier disciplina basada en dogmas, propicia la irracionalidad. Todos sabemos que el SIDA es uno de los mayores problemas de África, pero veamos algunos datos. 9 de cada 10 casos de nueva infección de VIH se producen en África. Aquí se concentra el 83% de muertes por SIDA del mundo. En 9 países del África subsahariana, más del 10% de la población adulta tiene VIH. No hay un solo científico que dude de la eficacia del preservativo para evitar la transmisión de enfermedades sexuales. Y sabiendo todo esto, el Papa, una de las personas con más asesores científicos del mundo, fue a África y dijo: no se puede superar el problema del SIDA con la distribución de preservativos. Al contrario, se aumenta el problema. José Chucanive es misionero, periodista y párroco de la Iglesia del Carmen de Bilbao. Hay temas que son dentro de la Iglesia que se llaman temas cerrados y temas abiertos. Temas cerrados son donde ya el Papa ha dicho la última palabra y eso ya no se mueve. Pero hay otros, muchísimos que son, la mayoría son temas abiertos, o sea, donde quizá la mayoría de la postura oficial pues defiende una línea, pero no todos defienden esa línea, ¿no? Los misioneros aplican lo que se llama la epiqueia, o sea que estudian cada caso y muchas veces pues permiten perfectamente que se use el preservativo. Incluso hay misioneros y misioneras que ellos mismos entregan esos preservativos, ¿no? No tengo otra solución. Voy a venderos para experimentos científicos. No hay otra solución, hijos míos. Culpad a la Iglesia Católica por no dejarme usar uno de esos chismes de goma. Oh, no niego que en su momento hicieron cosas maravillosas. Han preservado el poder y la grandeza, incluso el misterio de la Iglesia de Roma. La santidad de los sacramentos y la indivisibilidad de la Santísima Trinidad. Pero si me hubieran permitido ponerme uno de esos chismes de goma en el pene, no tendríamos los problemas que tenemos. Por supuesto que las religiones hacen mucho bien en el mundo. Tenemos muchos ejemplos de religiosos que han dedicado su vida a ayudar desinteresadamente a los más desfavorecidos en todos los rincones del mundo. Son ejemplos inspiradores. Ejemplos como el de Vicente Ferrer, que aunque abandonó la Compañía de Jesús antes de crear su fundación, siguió declarándose cristiano hasta su muerte. Sin una acción buena, el mundo estaría vacío y no tendría sentido alguno. Alá se ha ensalzado para nosotros, los musulmanes. Él es el creador, Él es el proveedor y Él es quien posee toda la gracia. Mohamed Diab es licenciado en Teología Islámica en Al-Azhar, la universidad más prestigiosa del Islam. En la actualidad es el imán de la mezquita As-Salam de Bilbao. Nos recibe con Ahmed El Hanafi, emir de la mezquita y presidente de la Unión de Comunidades Islámicas del País Vasco. ¿Cómo son las relaciones entre el Islam y el cristianismo en general ahora? Han cambiado mucho con el tiempo y ahora convivimos en los mismos espacios, pero hubo tiempos que no era así.
Tomemos como ejemplo la relación entre musulmanes y cristianos en Egipto. Yo estaba en Egipto 10 días antes de venir aquí. Estuve participando en la revolución, en las concentraciones de la Plaza de la Liberación. Aquello fue un ejemplo de colaboración, convivencia y amor entre musulmanes y no musulmanes. Luego vine aquí, a Occidente, y particularmente en Bilbao, donde ahora vivo. Pasé el Ramadán aquí, y no vi discriminación ni racismo en la sociedad. Los musulmanes mantenemos una relación de amor y paz con la gente con la que compartimos nuestra vida diaria. Tanto es así que a esta mezquita la llamamos la Mezquita de la Paz. Yo vi una imagen que me impresionó mucho de la revolución, que era musulmanes rezando a la hora del anochecer. Y los cristianos con cristianos protegiéndoles. Me impresionó muchísimo. Sí, sí, sí. Es un sentimiento hermoso. Debo decir que no comparto que hubiese hostilidad entre musulmanes y no musulmanes. Nunca ha existido hostilidad en los barrios, aldeas y ciudades de Egipto. Los musulmanes tratamos a nuestros vecinos cristianos con amor. Participamos en sus celebraciones y les consolamos en sus tristezas. La única hostilidad que había en Egipto era la creada por el régimen político. Curiosamente, una semana después de que el imán Mohamed Diab nos concediera esta entrevista, hubo un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes en un barrio de Egipto. 9 personas murieron y 144 resultaron heridas. Hay una cosa que a mí me impresiona siempre de las mezquitas, aunque sea una mezquita tan austera como esta. Y es que no hay imágenes. Los cristianos, o los que nos hemos educado en el cristianismo, no estamos acostumbrados a no ver imágenes. Y no entendemos las cosas que pasan a veces con las representaciones de Alá o de Mahoma, mejor dicho. Mohammed, no, de Mohammed. Sí. De Mohammed. No, Mahoma no se dice. El Mahoma es contradictorio, sí, contrario a la... No, pero como en Occidente lo llamamos Mahoma. Por eso rechazamos nosotros esta definición, porque es contrario al significado de Mohammed. Pues sí. Perdón, ¿nos puedes explicar esto? Sí, porque, si yo digo Mahoma, digamos, estoy ofendiendo al Islam. Pregunto porque no lo sé. Sí, porque Mohammed es el agradecido. El agradecido. Y Mahoma no es tiene el significado. desagradecido. O sea que Mohammed... Nos han dicho eso. ¿Y por qué, perdona, pero por qué en Occidente los medios de comunicación sistemáticamente dicen Mahoma? Nosotros estamos ya repitiendo cada 2 por 3 a los medios de comunicación que no utilicen, por favor, esta definición porque no es correcta. O sea, en nuestro programa tenemos que decir... Mohammed. En efecto, a buena parte de la comunidad islámica le molesta que los medios utilicemos la palabra Mahoma. Ellos, según nos han dicho, no lo consideran un error inocente, sino un insulto deliberado. ¿Pero es cierto? Yo pienso que no. Arturo Ortega es profesor de Historia Contemporánea del Mundo Islámico en la Universidad del País Vasco. Es más, yo estoy seguro de que Mahoma no tiene una transcripción del árabe clásico a un idioma nuestro actual. Yo pienso que eso forma, una vez más, parte de esos mitos, de esas irrealidades contra incluso las cuales deberíamos luchar. Es decir, no, Mahoma no significa nada, simplemente es una traducción desafortunada, pues seguramente desafortunada, una transcripción del término Muhammad, pero que Mahoma no tiene una traducción al término al árabe clásico, eso seguro. Entonces pensar que Mahoma significa el desagradecido, que es un insulto deliberado, no. Ahí creo que sí hay un poquito de mal pensamiento o de exceso de susceptibilidad. No creo que nadie diga Mahoma con el afán de ofender, en absoluto. ¿Qué nos cuesta decirlo? Absolutamente nada. Si no lo decimos sabiendo que ellos prefieren Muhammad, entonces estaríamos un poquito agrediendo su sensibilidad. A las religiones les cuesta seguir el ritmo de los avances sociales. La Iglesia Católica, por ejemplo, no pidió perdón por su silenciosa colaboración con el nazismo hasta 1997. Hoy en día, esta religión supone un enorme lastre para la investigación con células madre. Lo cierto es que las religiones, todas ellas, siguen muy por detrás de la sociedad en muchos aspectos, pero hay uno que destaca sobre todos los demás. Nuevo Testamento. Pablo, en su primera carta a Timoteo, dice: la mujer oiga la instrucción en silencio con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio. El Corán, en la Sura An-Nisa Aleya 34, dice:
Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan, en ausencia de sus maridos, de lo que Alá manda que cuiden. Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen. Dejadlas solas en el lecho. Pegadles. Carmen Bernabé es profesora de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto. En todas las religiones, también en el cristianismo incluido, cuando comienza el cristianismo es una experiencia y en esa experiencia las mujeres tienen una parte importante. En el proceso de constitución de esa religión como una institución es donde alguien va diciendo qué es lo importante, qué experiencias son las importantes, qué ideas sobre esa experiencia son las que tienen que copiarse, tienen que transmitirse. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que las mujeres, por ejemplo, a lo largo de la historia han sabido leer y escribir menos que los hombres, por lo tanto, sus ideas se han puesto por escrito menos que las de los hombres. Pero no obstante, han puesto por escrito sus ideas. Lo que pasa que un segundo paso es quién decide lo que es importante. Las mujeres hemos estado ahí siempre. Lo que pasa es que no se nos ha visto, se nos ha invisibilizado o se ha pensado que lo que decíamos no era importante o no interesaba. De acuerdo, pero ¿y en el Islam? Hazar Samadi es la presidenta de Bidaya, la Asociación de Mujeres Musulmanas del País Vasco. Bueno, la mujer musulmana tiene un papel totalmente complementario al del hombre. Se complementan los unos a los otros en todos los aspectos de la vida, tanto en el económico, en el social, en el político. La mujer musulmana siempre ha sido una mujer, desde los inicios del Islam, una mujer muy activa en todos los ámbitos de la vida. Tal y como Alá lo describe en el Corán, en la Sunna, que es la segunda fuente del Islam, y ahí están las referencias. Y sin embargo, no es esa la imagen que tenemos del Islam. Sí, estoy de acuerdo en parte que no es esa, pero también es la imagen que se le quiere dar a la mujer musulmana, ¿no? Si en algún país X se le da otro papel diferente, son leyes que son del país en concreto, pero tú me has hecho la pregunta sobre la mujer en el Islam y yo te he contestado con las evidencias del Islam, que son el Corán y la Sunna. ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! No entiendo. Creí que os alegraríais mucho. ¿Cómo nos vamos a alegrar? Yo nunca había pensado en Dios en mi vida, ahora pienso seriamente en él. Pero el catolicismo, ¿por qué? No es la religión de tu pueblo. ¿Por qué? Porque desde el principio no asimilé bien nuestra religión y necesito un cambio total en mi vida. No me digas que vas a creer en Jesucristo. Sé que te va a parecer muy raro, pero lo voy a intentar. Te hemos criado en la tradición judía. Da lo mismo que haya nacido judío, tengo edad suficiente como para tomar una decisión. ¿Pero por qué Jesucristo? ¿O por qué, por ejemplo, no te has hecho budista? Budista es una cultura totalmente ajena. Mira, tú te vas haciendo mayor, ¿verdad? ¿No tienes miedo de morirte? ¿Y por qué iba a tener miedo? Porque dejarás de existir. Albert Einstein escribió: la palabra de Dios no es para mí nada más que la expresión y el producto de debilidades humanas. La Biblia, una colección de leyendas admirables, pero también sumamente primitivas. Yo creo que para abrirse al misterio de Dios hay que formular preguntas de otra naturaleza diferentes. Es como si echamos una red en el mar. Bueno, pues si quiero pescar atunes, tendré que echar un tipo de red. Si quiero pescar sardinas, la red tendrá que ser diferente. Yo creo que si tratamos de ciencia, habrá que hacer una serie de cuestiones. Si tratamos de religión, otras. Y siempre está en juego la racionalidad humana, pero es que la racionalidad humana tiene registros diferentes. La ciencia y la religión nunca se han llevado precisamente bien. Hace poco, Stephen Hawking insistió en la idea de que Dios no es necesario para explicar el origen del universo. El Papa le respondió que la teoría del Big Bang no está en competencia con la fe, pero que no puede explicar el sentido último de la realidad. Manuel Tello es catedrático de Física Aplicada de la Universidad del País Vasco y es católico. Manuel, ¿es fácil o se puede convivir ciencia y fe, física y fe? Sí, evidentemente pueden convivir y además la historia está llena de ejemplos en los cuales ha convivido. Desde Newton, por ejemplo, era un gran religioso y a lo largo de la historia de la ciencia el tanto por cien de científicos creyentes es muy superior al tanto por cien de científicos, yo no diría no creyentes, sino no practicantes. Pero no es la fe, creer sin pruebas, lo contrario a la ciencia que precisa de pruebas para llegar a conclusiones. Bueno, hay dos mundos en el hombre, por eso es hombre, si no sería un animal. Y en esos dos mundos hay un mundo de la razón que intenta, evidentemente, explicar lo que conocemos, pero hay un mundo que va a la trascendencia. Y cada uno al mundo de la trascendencia le busca su solución. Y una de las posibles soluciones
es justamente la creencia. Y yo diría aún más, esos dos mundos, el problema que han tenido a lo largo de la historia es que se han intentado justificar uno con el otro, lo cual es absurdo, ya que yo les llamo que son dos magisterios que no se superponen. Los magisterios separados de... Exacto. Y que no hay superposición entre ellos. Es decir, cada uno puede existir con independencia del otro. Pero la religión no solo tiene problemas con la ciencia, también los tiene con el humor. Cristo nunca rió. ¿Podemos asegurarlo? En ningún momento de las escrituras se dice que riera. Tampoco en ningún momento se dice que no lo hizo. Si hasta se sabe que los santos se valían del humor para ridiculizar a los enemigos de la fe. Aristóteles dedicó su segundo libro de poética al humor como instrumento de la verdad. Señor, estoy afectado por la calvicie. Estoy curado. El maestro me ha curado. Yo no le he tocado. Era ciego y ahora veo. ¡Milagro! 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 Las religiones se toman muy en serio a sí mismas y los líderes espirituales no suelen encajar bien las bromas. Será porque en el humor casi siempre subyace una crítica. El 30 de septiembre de 2005, el periódico de mayor tirada de Dinamarca publicó 12 caricaturas de Muhammad, fundador del Islam, haciendo añicos el mayor tabú de esa religión. Todo el mundo se enfadó, los países islámicos, por supuesto, pero también la Iglesia Católica. La religión islámica se fundamenta en la honestidad. En la época del profeta Muhammad, que Alá le bendiga y le conceda paz, no existía la fotografía. No podemos, por tanto, imaginar siquiera su imagen, porque siempre estará lejos de la realidad. Su representación ha sido prohibida por los ulemas en la Sharia por varios motivos. Uno de ellos es que no existe persona de tal perfección, castidad y pureza que pueda poner rostro a Muhammad. Lo mismo ocurre con nuestro Señor Jesús y con los demás profetas de Alá en los que creemos. Para ellos, que los seres humanos intenten representar vida animal, no digamos ya vida humana, y no digamos ya la vida del humano por excelencia, que es el profeta, que es Muhammad, es un pecado de soberbia. Para ellos es querer hacer un poquito una imitación de Alá. Solamente Alá crea vida. Entonces, ¿quién es un humano para intentar imitar, remedar un poquito a Dios y hacer una especie de imitación de caricatura? Solamente Dios puede crear vida. ¿Cómo se atreve el hombre a imitar a Dios y ser capaz de pretender imitar una figura humana? Por ejemplo, la famosa caricatura del profeta con el turbante convertido en una bomba. Claro, eso ya son agresión sobre agresión sobre agresión. En efecto, esta caricatura en particular, donde la cabeza de Muhammad aparece fusionada con una bomba, despertó la ira del mundo islámico. El ilustrador recibió amenazas de muerte y varios medios se solidarizaron con él publicando la caricatura en sus páginas. Resultado de todo esto, que si tecleas Muhammad en Google Imágenes, ahora sale esto. Y por si fuera poco, se ha instaurado el Día Internacional de Dibujar a Muhammad. Fue una idea de los guionistas de South Park, cuyo capítulo 201 fue censurado precisamente porque aparecía Muhammad. Un columnista del Washington Post apoyó la idea escribiendo: «Dibujad a pesar de cualquier corazón descontento. Este es un país libre. Por ahora». El día de dibujar a Muhammad, por cierto, es el 20 de mayo. Esto es Umbe. Está en Lauquis, Vizcaya. Aquí se apareció la Virgen en 1941, o eso dicen. Cientos de personas han participado hoy en los actos de homenaje a la Virgen de Umbe en Vizcaya. Es un lugar de peregrinación porque, según cuentan, el agua de uno de sus pozos es milagrosa. Curiosamente, este agua no es potable. Yo creo que uno de los mayores milagros que ha podido ocurrir en toda la historia es que nos colocásemos, que la Tierra se colocase justo a la distancia oportuna del Sol para que pudiese haber vida. Y eso se puede llamar milagro o azar, no sé. Pero que entonces es lo mismo, milagro es que eso, ahí está la discrepancia, porque puede ser una serie de inoportunos acontecimientos que ocurren porque ocurren,
o que sea que alguien ha querido que ocurra así. Yo creo que fue al revés, que salió el humano porque la Tierra estaba a la distancia del Sol, no se puso la Tierra porque estaba el humano. ¿Recordáis esta serie? Se titulaba Los problemas crecen y salía un actor llamado Kirk Cameron, este de aquí. A los 20 años, Cameron, que hasta entonces era ateo, se convirtió al cristianismo. Empezó a participar en películas de contenido religioso y después creó su propio programa de televisión, desde donde propaga el creacionismo. Atención a este vídeo donde un popular creacionista norteamericano nos instruye sobre el origen de los plátanos junto a Kirk Cameron. Os prometo que no es un sketch. Hold this, Kurt. Behold the atheist's nightmare. Now, if you study a well-made banana, you'll find on the far side there are 3 ridges. On the close side, 2 ridges. If you get your hand ready to grip a banana, you'll find on the far side there are 3 grooves, on the close side 2 grooves. The banana and the hand are perfectly made one for the other. You'll find the maker of the banana, Almighty God, has made it with a non-slip surface. It has outward indicators of inward contents: green, too early; yellow, just right; black, too late. Now, if you go to the top of the banana, you'll find, as with the soda can makers, they placed a tab at the top. So God has placed a tab at the top. When you pull the tab, the contents don't squirt in your face. You'll find the wrapper, which is biodegradable, has perforations. Notice how gracefully it sits over the human hand. Notice it has a point at the top for ease of entry. It's just the right shape for the human mouth. It's chewy, easy to digest, and it's even curved toward the face to make the whole process so much easier. Seriously, Kurt, the whole of creation testifies to the genius of God's creative hand. Algo que se le olvida a este señor es que esa banana tan bonita que él muestra es fruto de la progresiva modificación genética realizada por el hombre. En realidad, una banana silvestre es así. Parece que Dios tiene un sentido estético un tanto raro, ¿eh? R-E-S-P-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-C-T, take out T-C-P, sock it to me, 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 sock it to me. A little bit. De vez en cuando los medios de comunicación alertan sobre los peligros de las sectas. Y ciertamente no son una cosa muy recomendable. Pero la verdad es que la única diferencia entre una religión y una secta es el número de creyentes. De hecho, el cristianismo empezó siendo una secta. El escritor norteamericano Lafayette Ronald Hubbard nunca consiguió el éxito con su obra. Tocó todos los palos: ciencia ficción, novela de aventuras, poesía, hasta escribió manuales de negocios. Pero un día tuvo una idea, una que le haría rico. Decidió fundar una nueva iglesia. Iván Arjona es el presidente de la Iglesia de la Cienciología en España. Cienciología es una filosofía religiosa aplicada. Cienciología no proviene de ningún otro movimiento religioso, no es una escisión de ningún otro movimiento, no es una interpretación de otro movimiento, es un movimiento genuino que nace en Estados Unidos y, como cada gran movimiento, en sus inicios sufre ataques. Cualquier intento del hombre por mejorar la humanidad ha sufrido ataques. Nosotros no hemos sido diferentes, pero la verdad es que nos hemos, manejado bastante bien, y el reconocimiento de cienciología como religión, tanto por gobiernos como por expertos en religión, la verdad es que va creciendo. A los cristianos los tiraban a los leones, a nosotros, hemos acabado muchas veces en tribunales, pero prácticamente siempre hemos acabado ganando, ¿no? En España ahora mismo somos una entidad religiosa inscrita en el registro de entidades religiosas, que es un registro especial que está amparado por la ley orgánica, la ley constitucional sobre libertad religiosa, que está bajo el Ministerio de Justicia. Después de todo esto no puedo evitar hacerme varias preguntas. ¿Por qué algunas personas creen y otras no? ¿Qué lleva a una persona como yo, educada en un colegio católico, a rechazar la fe inculcada durante su infancia y juventud? ¿Hay alguna explicación psicológica o sociológica para este fenómeno? Víctor Urrutia es catedrático de Sociología Urbana en la Universidad del País Vasco y responsable del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco. Víctor, ¿por qué algunas personas necesitan creer en Dios y otras no? Yo no creo que se trate de necesitar o de necesidad, sino es una cuestión de experiencia.
sencillamente, ¿no? Uno tiene una experiencia religiosa o no la tiene. No es una cuestión de que uno necesite tener una experiencia. ¿Y por qué ahora en Occidente parece que hay más creyentes, más incrédulos, más no creyentes, que crece el número de ateos, que el ateo es más... ha salido del armario? Bueno, yo preguntaría si realmente hay más o menos creyentes y en qué cree la gente, porque yo creo que la gente sigue creyendo. Otra cosa distinta es en qué cree la gente. Yo sí pienso que hay una transposición de ciertas ideas de la trascendencia de Dios a otras que son, bueno, pues que no son las tradicionales, que son nuevas formas de trascendencia más secularizadas, pero al fin y al cabo trascendencias. Por lo tanto, incredulidad respecto a qué, diría yo. O sea, qué imagen de Dios es la que dejamos atrás y qué otra percha, qué otro agarradero tenemos para dar sentido a nuestra vida. ¿Podrían decirme por qué hay tanto sufrimiento humano? Eso es incontestable. ¿Existe Dios? Esas cosas no se preguntan. Mi dilema es, si nada perdura, ¿por qué de molestarme en hacer películas u otras cosas? ¿Para qué? Nos gustan sus películas, sobre todo las primeras, las cómicas. ¿Pero es tan desalentadora la condición humana? También hay momentos gratos. ¿Y yo no debería dejar de hacer películas y hacer algo como ayudar a los ciegos o convertirme en misionero o algo así? Usted no da el tipo de misionero, no duraría mucho. Y tampoco es Superman, sino un comediante. ¿Quiere prestarle un servicio a la humanidad? Cuente chistes más graciosos. ¿Qué sentido tiene la vida? Vivir. Vivir. Sí, no hay más. ¿Para qué vivir? O sea, para vivir, sin más. No hay nada más por lo que puedas hacer en tu vida. Para poder vivir todos bien. Porque no porque no haya una religión no tenemos que vivir mal. Hay que vivir bien y ya está. Ser feliz, no solo vivir, porque si estás viviendo y estás mal, pues no tiene sentido, ¿no? Vivir bien. Claro, vivir y ser feliz, joder. Disfrutar. Claro. Que pasen más cosas buenas que malas y que todos seamos más o menos felices. Para hacer buena música. Para hacer buena música, ¿ese es el sentido de la vida? En parte. No sé, yo creo que hay que hacer el bien porque no solo estás viviendo tú y tienes que ser feliz tú, tienes que procurar de que los demás también sean felices. ¿No será que después de todo Dios es tan solo una idea? Igual que el amor, igual que la justicia. Tanto el amor como la justicia existen solo en la medida en que nosotros los creamos. No hay amor en la naturaleza, no hay justicia, quizá tampoco haya Dios. Hay cientos de dioses creados por el hombre. La mayoría de las personas elige la religión mayoritaria de su círculo social, el Dios de sus padres, uno entre centenares de deidades. A fin de cuentas, todos somos ateos de la inmensa mayoría de las religiones. Algunos, sencillamente, los somos de todas. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, and that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about the sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on